¿Te animarías a correr descalzo? En este video te cuento qué es el barefoot y cómo esta práctica puede mejorar tu técnica de carrera y la salud de tus pies. Correr descalzo, también llamado correr natural o descalcismo, es el acto de correr sin zapatillas. A lo largo de la mayor parte de la historia de la humanidad, los individuos corrían descalzos con zapatos de suela fina, como mocasines. También es habitual esta práctica en numerosas disciplinas deportivas, como las artes marciales y la gimnasia, y también en los deportes de playa, entre otros. Con el desarrollo del calzado moderno, correr o andar descalzo se convirtió en una práctica poco común en la mayor parte del mundo, aunque en algunos lugares las personas continúan andando descalzas, como en Kenia o en la comunidad tarahumara de México. En los últimos años, sobre todo en los países occidentales, correr descalzo viene ganando popularidad y aceptación debido a los posibles beneficios que esta práctica supone para la salud. Los historiadores creen que los corredores de la antigua Grecia corrían descalzos. Según una antigua leyenda, el primer maratonista Filipides corrió desde Atenas a Esparta en menos de 36 horas, tras el desenlace de la batalla de Maratón, para informar a los atenienses de la victoria griega sobre Persia. En épocas actuales, existen casos bien documentados de personas que han logrado hazañas sorprendentes corriendo descalzo. Entre ellos, en los años 40, el Dr. Charles Robbins ganó 11 campeonatos nacionales de Estados Unidos, incluido el maratón de Yonkers en 1944, y completó 20 veces la maratón de Boston. Fue suplente del equipo de maratón en los Juegos Olímpicos de Londres de 1948. El doctor corrió carreras descalzo durante 66 años. Quizás el caso más conocido es la victoria de Abebe Bikila de Etiopía, quien corrió descalzo y ganó en la Maratón Olímpica de Roma, estableciendo un nuevo récord mundial. En los años 80, una corredora sudafricana, Zola Bull, se hizo conocida por su estilo de correr descalzo, así como por entrenar y competir de esa manera. Ganó el Campeonato Mundial de Cross Country de la IAAF en los años 1985 y 86. Además compitió en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984. La corredora keniana Tegla Loroupe comenzó a correr descalza desde los 7 años. En 1988 ganó una prestigiosa carrera de cross country. Luego compitió tanto descalza como calzada en varias competiciones internacionales, maratones y medias maratones. Ganó los Juegos de la Buena Voluntad en 10.000 metros y fue la primera mujer africana en ganar la maratón de la ciudad de Nueva York en 1994, ganando nuevamente en 1998. Sin embargo, más allá de estos sucesos históricos, documentados y anecdóticos, correr descalzo no era un suceso habitual, ni mucho menos un tema de debate hasta la primera década del siglo XXI. ¿Qué fue lo que volvió popular practicar correr descalzo? Los organizadores del maratón de la ciudad de Nueva York de 2010 observaron un aumento en el número de corredores descalzos que participaban en el evento. La práctica de correr descalzo experimentó un aumento en popularidad después de la publicación en 2009 del libro de Christopher McDougall, Nacidos para Correr, que promovía dicha práctica. En Estados Unidos, la Barefoot Runner Sociedad se fundó en noviembre de 2009 como un club nacional para corredores descalzos. En noviembre de 2010, la organización contaba con 1.345 miembros, casi el doble de los 680 miembros que tenía desde su fundación. A partir de estos sucesos, muchas personas experimentadas y no experimentadas se lanzaron a correr descalzas, y algunas de ellas marcaron hechos de relevancia para la actividad. Tal es el caso de Rick Roberts, que desde 2003 ha corrido más de 50 maratones, 2 ultramaratones y más de 17.000 millas o 27.000 kilómetros descalzo. El 12 de diciembre de 2010, la Fundación de Corredores Descalzos de la India organizó una media maratón descalza de 21 kilómetros en Kargar, cerca de la ciudad india de Mumbai. La carrera contó con 306 participantes. El 1 de abril de 2012, la corredora Rai Him realizó una carrera solidaria descalza de más de 5.531 kilómetros desde Boston a California, con la finalidad de recaudar dinero para una organización que entregaba zapatillas y calzados a niños necesitados por cada dólar recaudado. En 2012, Robert Knowles
estableció 2 récords mundiales Guinness corriendo descalzo: los 100 kilómetros más rápidos y la carrera descalza de mayor distancia en 24 horas. Registró 166.444 kilómetros corriendo en una pista descalzo. Posteriormente, este récord fue superado por varios corredores como Andrew Snow de Los Ángeles en 2018. El 13 de agosto de 2017, el corredor Teach O'Connor rompió el récord de 100 kilómetros en pista durante 7 horas 13 minutos y 25 segundos para recaudar fondos para una organización ambiental. Correr descalzo se asocia con una zancada más corta y una cadencia más alta en comparación con la carrera calzada, con un patrón de pisada de aterrizaje con el retropié. La longitud de zancada reducida al correr descalzo da como resultado cargas más bajas, lo que puede proteger al corredor de lesiones relacionadas con los impactos. El tobillo se encuentra en ligera flexión plantar al aterrizar cuando está descalzo en comparación con una ligera dorsiflexión en condiciones de calzado. El trabajo de Franklin en 2014 realizó una revisión sistemática informando las diferencias cinéticas, cinemáticas y de activación muscular entre correr calzado y hacerlo descalzado. El autor reporta diferencias espaciotemporales que incluyen una longitud de paso zancada reducida y un aumento de la cadencia cuando se está descalzo, una colocación más plana del pie, mayor flexión de la rodilla y también una reducción de la fuerza de reacción vertical máxima del suelo en el contacto inicial. Además, las personas habitualmente descalzas exhiben presiones plantares máximas e impulso de presión más bajos, mientras que las presiones plantares máximas aumentan en los usuarios habitualmente calzados que caminan descalzos. El calzado de esta manera afecta especialmente a la cinemática y cinética de la marcha de forma aguda y crónica. Perkins en 2014 informa que la evidencia moderada respalda las siguientes diferencias biomecánicas cuando se corre descalzo versus con zapatos. En general, actúan menos fuerzas máximas de reacción vertical del suelo, menos momento de extensión y absorción de potencia en la rodilla, menos dorsiflexión del pie y del tobillo en contacto con el suelo, menos tiempo de contacto con el suelo, longitud de zancada más corta, aumento de la frecuencia de zancada y aumento de la flexión de la rodilla en contacto con el suelo. El pie humano es una estructura compleja y muy especializada, por lo que cualquier variable que actúe sobre la misma, alterando o modificando alguno de sus componentes, afectará en mayor o menor medida su desempeño, como por ejemplo usar o no calzado. La estructura del pie humano y la parte inferior de la pierna constituyen un sistema orgánico muy eficiente para absorber el impacto del aterrizaje durante la carrera y al mismo tiempo convertir la energía en movimiento hacia adelante a través de la acción elástica del arco natural del pie. Los científicos que estudian los movimientos de los pies de los corredores han observado diferencias sorprendentes entre los corredores habitualmente calzados y los corredores descalzos. El aterrizaje. El pie del corredor calzado normalmente aterriza con un golpe inicial de talón, mientras que el pie de un corredor descalzo aterriza con un paso más elástico en el medio o en la punta del pie. Además, el impacto tiene una duración más corta y el ritmo de paso es mayor. Según Daniel Lieberman, profesor de Biología Evolutiva Humana en la Universidad de Harvard, en un artículo publicado en la revista Nature, al aterrizar en la parte media o delantera del pie, los corredores descalzos tienen bajo impacto en comparación a la mayoría de los corredores calzados que aterrizan con el talón. Un estudio de 2012 realizado por Atala y colaboradores parece contradecir los hallazgos de Lieberman. Atala observó que los corredores de la tribu Dasanat, una tribu localizada al norte de Kenia, preferían un aterrizaje de talón en lugar de hacerlo con el antepié. Lieberman destacó que en su estudio, centrado en la población Kalenjin, que algunos corredores descalzos también aterrizaban con el talón. Sobre esto, el autor aclara que el pueblo Dasanat era principalmente de pastores de cabras altos de contexturas alargadas y que no corren tanto como los Kalenjin, quienes poseen muchos de los récords mundiales de carrera de fondo. Actividad muscular. Al observar la actividad muscular por electromiografía, se ha demostrado una mayor preactivación de los músculos flexores plantares al correr descalzo. De hecho,
Dado que la función de los músculos es preparar el aparato locomotor para el contacto con el suelo, la actividad muscular antes del golpe depende del impacto esperado. El golpe con el antepié, una duración de paso más corta, una frecuencia más alta y una preactivación muscular más alta son técnicas para reducir el estrés de los golpes altos y repetitivos. Esto evita un impacto muy doloroso y pesado, equivalente a 2 o 3 veces el peso corporal. En 2014, el estudio de Perkins informa que la evidencia es limitada, pero sugiere una disminución de la actividad máxima del tibial anterior en la carrera descalzo. Hay evidencia muy limitada que asocia la preactivación del gemelo y el sóleo al estar descalzo. La preactivación de estos músculos favorece la reducción del impacto del talón al cambiar a la técnica del antepié. El aumento resultante en la actividad muscular requerida por los flexores plantares puede considerarse un riesgo al correr descalzo. Adaptaciones del arco del pie. El arco longitudinal del pie también puede sufrir cambios fisiológicos al entrenar habitualmente descalzo. Se ha observado que el arco longitudinal disminuye su longitud en un promedio de 4.7 milímetros, lo que sugiere activación de la musculatura del pie cuando se está descalzo, lo cual es inactiva cuando se está calzado. Estos músculos permiten que el pie amortigue el impacto y puede eliminar la tensión de la fascia plantar. Costo energético. Correr descalzo también reduce el uso de energía, es decir, el consumo de oxígeno. Se encontró que el consumo era aproximadamente un 4% mayor en corredores calzados en comparación a corredores descalzos. La mejor economía de carrera observada al correr descalzo en comparación con correr con calzado puede explicarse por un mejor uso de la elasticidad muscular. De hecho, la reducción del tiempo de contacto y un mayor nivel de preestiramiento pueden mejorar el comportamiento del ciclo de acortamiento-estiramiento de los músculos y por tanto posiblemente permitir un mejor almacenamiento y restitución de la energía elástica en comparación con la carrera calzada. Citando nuevamente a Perkins, el autor informa que por cada 100 gramos de masa añadido a un calzado, el volumen de oxígeno en el cuerpo aumenta aproximadamente un 1%. Otros estudios sugieren que el peso adicional del zapato es irrelevante y que otros factores importantes como la experiencia de correr y la construcción del zapato pueden afectar el costo metabólico de correr descalzo y o calzado. La evidencia es limitada y sugiere que correr descalzo puede resultar en un menor costo energético. Efectos en la rehabilitación. Al parecer, andar descalzo puede contribuir a tratamientos de rehabilitación de diversas patologías agudas y crónicas en los miembros inferiores. El trabajo de Reinstein, en 2023, comparó los efectos funcionales y clínicos de un programa de caminata en cinta rodante en personas que sufrían fascitis plantar. Ambos programas de caminata beneficiaron a las personas al aliviar el dolor y mejorar la función y calidad de vida. Sin embargo, se observaron mayores mejoras en el grupo descalzo en comparación con el grupo calzado en general. La Asociación Médica Estadounidense de Podología ha declarado que no hay suficiente evidencia para respaldar que correr con calzado perjudique el rendimiento o predisponga a sufrir lesiones, y ha instado a los posibles corredores descalzos a consultar a un podólogo antes de comenzar a hacerlo. La Asociación Estadounidense de Diabetes ha instado a los diabéticos y a otras personas con sensibilidad reducida en los pies a no correr descalzos, citando una mayor probabilidad de sufrir lesiones en los pies. En 2014, Perkins, del Departamento de Salud de la Universidad de Florida, concluye, tras una revisión de 24 estudios sobre los beneficios y riesgos de correr descalzos, que, debido a la falta de evidencia de alta calidad, no se puede sacar conclusiones definitivas sobre los riesgos o beneficios. Se necesitan más investigaciones sobre estos temas. Por su parte, los estudios biomecánicos indican que correr descalzo o con un calzado minimalista coincide con una transición a un apoyo anterior del pie, menores tasas de carga vertical, cadencias más altas, menor absorción de energía en la articulación de la rodilla y mayor absorción de energía en la articulación del tobillo. Los estudios clínicos indican una mejora de las lesiones previas y las tasas de lesiones en todos los grupos de carrera descalzo o de estilo minimalista.
El patrón de pisada es más importante que el calzado en cuanto a la prevención de lesiones y tasa de carga vertical. El calzado minimalista genera mayores grados de tensión en las articulaciones del tobillo y una mayor tasa de lesiones cuando se hace una transición abrupta a correr descalzo. Por último, basándome en las conclusiones del estudio de Greg Connors en 2023, la decisión final de adoptar el barefoot es meramente personal. Sin embargo, los corredores que deseen hacerlo deben evaluar a conciencia las ventajas y desventajas que esta práctica conlleva, de manera de poder adoptar las medidas necesarias con la finalidad de evitar lesiones y al mismo tiempo fortalecer adecuadamente los miembros inferiores en general y los pies en particular. Por lo tanto, lo primero es consultar a un podólogo que examine detalladamente el estado de los pies y por último realizar una transición segura pasando previamente por la carrera minimalista.